Primero, del perfil técnico. Puede evaluarse en función de la entrevista, de la formación académica, de la experiencia de cada uno de nosotros los aspirantes. Más allá de utilizar terminología rebuscada, como lo señala la ley, debe evaluarse la capacidad de traducir la complejidad técnica en lenguaje cotidiano. Como mencionó Einstein, si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. 2. No pertenezco a ningún partido político y cumplo puntualmente con los requisitos que establece el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad. Tercero, he trabajado en iniciativa privada como catedrático y como servidor público. Actualmente cuento con nombramiento aún vigente en un órgano autónomo de características técnicas y especializadas, por lo que no tengo relación con los poderes de la Unión. 4. Desde el 2001 me adentré del mundo de las ONGs, realizando labores de investigación para el diplomado Organizaciones Civiles y Responsabilidad Social, impartido por el ITAM y coordinado por el doctor Alfredo Villafranca. Además, destaco con orgullo que soy el aspirante que se registró con más cartas de postulación, con un total de 25. Bueno, 26 si contamos esta que se me quedó traspapelada. Entre ellas destacan figuras como Coparmex, el Centro Autismo Teletón, la Academia Nacional de Historia y Geografía patrocinada por la UNAM, el colectivo Ciudad de Género y Despierta, Cuestiona y Actúa, cuya directora fue reconocida con el Premio Nacional de Transparencia 2018. En cuanto a la experiencia del Premio Nacional de la Juventud 2018. En cuanto a mi experiencia en acceso a la información pública y en protección de datos personales, comento que colaboro desde hace 6 años como Contralor del InfoDF, por lo que siempre he formado parte del Comité de Transparencia y fungido como responsable en materia de datos personales. Conozco a detalle las entrañas del instituto y la normatividad aplicable tanto en una materia como en la otra. Además, colaboré por 2 años en el entonces Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, observando puntualmente las disposiciones en materia de protección de datos personales en favor de las más de 106,000 familias empadronadas en la ciudad. 7. Tengo más de 10 años como servidor público federal y local. Ingresé al servicio público por la vía del servicio profesional de carrera en la Secretaría de Economía. Posteriormente, en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ahora Prospera, como coordinador estatal en el Distrito Federal y como coordinador de comités de promoción comunitaria en la zona centro del país. Ahí participé en la capacitación y organización de las beneficiarias en mecanismos de Contraloría Social, manejando un presupuesto superior al que actualmente tiene todo el InfoDF, cumpliendo a detalle con la normatividad en materia de adquisiciones y reduciendo de manera considerable el número de adjudicaciones directas en comparación con las licitaciones. Actualmente fiscalizo el ejercicio del gasto del InfoDF mediante auditorías y revisiones mensuales al gasto. Durante mi gestión como Contralor, diseñé el formato para presentar por primera vez las declaraciones de conflicto de intereses y redacté la propuesta de lineamiento de servicio profesional de carrera, ambas cosas antes de que la normatividad lo exigiera. Además, diseñé indicadores estratégicos entre los que destaco el porcentaje de adjudicaciones directas en comparación con licitaciones e invitaciones restringidas. Como ciudadano, impulsé reformas legales en pro de la transparencia y el combate a la corrupción, como la modificación a la fracción primera del artículo 65 para que todas las sesiones del Pleno sean públicas. Esta reforma fue aprobada por esta honorable comisión y ahora forma parte del texto vigente de la ley. Además, he colaborado en foros como responsabilidades administrativas en el TEC de Monterrey, transparencia y combate a la corrupción en la Universidad de Anáhuac y un sistema anticorrupción en el Distrito Federal en la entonces Asamblea Legislativa. Finalmente, destaco que a nivel personal formo parte de la Red por la Rendición de Cuentas y soy uno de los 3 funcionarios en activos que desde hace varios años otorga su consentimiento para divulgar los datos de mis declaraciones patrimoniales, conflicto de interés y fiscal. 5. Para que la transparencia 9. Para que la transparencia funcione como mecanismo preventivo e inhibidor de la corrupción se requieren 2 elementos. 1. Que la información sea transparente y esté disponible por los sujetos obligados y 2. Que los ciudadanos ejerzan su derecho a solicitar esta información. El InfoDF tradicionalmente solo se ha enfocado en los sujetos obligados. Y es que de acuerdo con la ENAID 2016, únicamente 6 de cada 100 ciudadanos han ejercido el derecho de acceso a la información pública. 80% ignora el procedimiento para solicitar la información, más del 50% de los capitalinos no conoce al INAI y solo el 18% ha escuchado del InfoDF. En consecuencia, el instituto debe hacerse presente entre los ciudadanos y facilitar sus labores, dejando de ser una materia compleja para convertirse en una herramienta cotidiana. Para ello, se debe incrementar su nivel de conocimiento, sacar al instituto del sótano del estacionamiento en que se encuentra y luchar por conservar su autonomía y rectoría en las materias que le corresponden. Urge actualizar el marco normativo interno y emitir lineamientos pendientes, como los de gastos de representación, vigilancia y evaluación de las obligaciones de transparencia, medidas de apremio y sanciones, homologar plazos para las prevenciones, que hay 4 y todos son distintos, los procedimientos para denuncias de datos personales hechos por el titular y el derecho a la portabilidad en materia de datos personales, entre otros. Mi visión es la de un InfoDF con un servicio profesional de carrera ejemplar, con un consejo consultivo ciudadano, con atribuciones y presupuesto suficiente para hacer visitas de verificación, que evalúe los portales también de los sindicatos, incorporando al padrón de los sujetos obligados los que faltan. Hoy solamente hay 21.
Veo un InfoDF que está del lado de los ciudadanos, que funciona con un pleno asesorado por expertos y académicos como se establece en el artículo 65 de la ley, que impulsa la entrada en vigor del sistema local anticorrupción y que lucha por la autonomía del sistema local de transparencia. Un Info al que le pertenecen las unidades de transparencia, de modo que la Contraloría General tiene a los órganos internos de control en las dependencias. Un instituto que vigila y evalúa a los sujetos obligados al tiempo de estandarizar la información pública de oficio, vigilando la calidad de la misma. Veo un Info que toma decisiones utilizando la información y las estadísticas que genera, o que ordena a quienes reciben más solicitudes que pongan a disposición de manera proactiva la información que más se les solicita, como Sedubio o las alcaldías. Un Info que trabaja de la mano de los sujetos obligados que tienen el menor promedio en las calificaciones de su portal y sobre todo un Info que genera confianza ciudadana, esa confianza que se gana con 1000 acciones y que se pierde con una sola. En cuanto a mis conocimientos sobre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción, he de decir que ambas son instancias de coordinación y deliberación entre autoridades federales y locales, para articular los esfuerzos que cada quien corresponde, ya sea en materia anticorrupción o sea en materia de transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia se conforma por el INAI, los órganos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Es, digamos, el sucesor del COMAIP. En cuanto al SNA, está conformado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, así como los sistemas locales anticorrupción. Además, la Secretaría Ejecutiva y una Comisión Ejecutiva. Comité Coordinador, a su vez, por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, Comité de Participación Ciudadana, el INAI y el Tribunal de Justicia Administrativa. Comité de Participación Ciudadana por 5 ciudadanos que son conocimientos destacados en la materia y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública y 7 miembros rotatorios de las entidades, tanto en órgano, en control interno como en fiscalización. Ahora, una política pública. Entiéndase por política pública el conjunto de acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar un problema que tanto los ciudadanos como el gobierno reconocen como tal. Se trata de acciones formales de gobierno que otorgan soluciones específicas. A diferencia de un programa, una política pública se trata de un proceso de conductas consistentes y repetidas que se desprenden de la agenda pública y que se sostienen a lo largo del tiempo. Implica identificar problema, formular o diseñar la política pública, implementarla y evaluarla en función de los resultados que tuvo para eliminar o mitigar este problema. Destaco además que en 2017 tomé el curso de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, elaborado de manera conjunta por el INMUJERES, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el CIDE. Respecto a trabajos de investigación o documentos relacionados con la materia, es importante señalar que el valor de las investigaciones reside en su capacidad para traducirse en resultados reales. En este sentido, para mí es un orgullo mencionar que la tesis de maestría que realicé, en donde realicé una exhaustiva investigación relacionada con temas de transparencia y combate a la corrupción, se materializó en el nuevo sistema electrónico de declaraciones patrimoniales, diseñado por un servidor con base en las mejores prácticas internacionales y que sirve como base a través de la firma de un convenio para los actuales sistemas del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Dicho sistema fue diseñado por un servidor y fue programado por Maximiliano Solazzi, mi compañero, que a continuación ustedes entrevistarán. Además, soy el único aspirante que presentó y que fue aprobada una iniciativa ciudadana en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esta iniciativa ciudadana modifica de manera sustancial la manera en que debe presentarse la declaración patrimonial de los servidores públicos y actualmente forma parte del texto de la Constitución, convirtiéndose en una herramienta poderosa y funcional para el combate al enriquecimiento ilícito. Soy maestro en Administración con mención honorífica y cuento con 2 licenciaturas en Administración y en Ciencia Política en el ITAM. Tengo un diplomado en Servicio Público, un seminario en Administración Municipal por el TEC de Monterrey y cursos en Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos, Ética Pública, Comunicación Política, Marco Lógico para el Diseño de Proyectos en distintas instancias nacionales e internacionales. Respecto al último punto, desempeño en la entrevista, quiero manifestar que no puedo expresar con palabras aquello que espero haber reflejado con hechos en estos pocos minutos. Muchas gracias por su atención, honorables miembros de la comisión. Muchas gracias, César. A continuación le vamos a pedir al diputado Lerdo, falta el de sacar una pregunta. ¿Quieres hacer algún comentario? Empiezo por acá. Bienvenido, César, muy buenas noches. Primero me permitiré leer la pregunta que envió la sociedad al portal, una pregunta un poco larga. Una pregunta un poquito larga. ¿Indica alguna práctica innovadora que hayan diseñado o impulsado en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales,
que haya impulsado en el sujeto obligado u organización civil y describir los beneficios tangibles. Alguna práctica innovadora que hayas desarrollado en este sentido, en términos generales. Y si me permiten, aprovechando el micrófono, de una vez hacerte un planteamiento. Como bien comentas, pues al ser contralor precisamente del instituto, pues tienes un conocimiento pues muy claro sobre sus retos, sobre sus problemas que enfrenta y seguramente también sobre algunas de las soluciones que son necesarias implementar. Desde tu punto de vista, César, ¿cuáles serían los 2 o 3 principales retos que enfrenta el instituto? Y en este mismo sentido de ser designado como comisionado, ¿cuáles serían tus prioridades para atender dichos retos? Muchas gracias por tus respuestas. Buenas tardes. Hola. A mí me gustaría que nos mencionaras al menos 4 atribuciones del instituto en cuanto a gobierno abierto. No es una pregunta, más bien un comentario. Sí recuerdo, yo fui parte de la Comisión de Transparencia en el Constituyente y sí recuerdo la iniciativa ciudadana y nos consta que fue ciudadana y creo que fue una ayuda, pero no teníamos el gusto de conocerlos. Nada más. A ver, siempre pues existe una tensión entre el Instituto de Transparencia y seguramente los sujetos obligados. ¿Cómo superar las tensiones con los sujetos obligados y sobre todo la presión del gobierno? Muy bien. Tienes 5 minutos para responder. Adelante. Listo, muchas gracias. En cuanto, diputado Lerdo Tejada, en cuanto a la práctica innovadora en transparencia, puedo mencionar justo 2 que mencioné en este sentido. El sistema de datos personales para las declaraciones patrimoniales no fue cosa menor. Lo diseñamos con respecto a las políticas que tenía la Agencia Rumana de Integración, denominada NIA, que incluso fue cerrada por el buen funcionamiento que tenía. Entonces, esa fue una práctica como tal. Y la otra, redacté personalmente íntegro el estatuto del servicio profesional de carrera del Info antes de que se solicitara, mismo que pues, se quedó durmiendo en el cajón. Lo presenté en 2013, ¿no? Entonces a partir de ahora se va a hacer una realidad. 2, prioridades, retos que tiene el InfoDF. Anoté la respuesta, no la pregunta. El InfoDF debe analizar los datos que tiene. Se generan muchos datos y no se analizan. Le pongo un ejemplo. Casi la mitad de año con año, esto es de 2012 para acá, prácticamente la mitad de las personas que ingresan al sistema Infomex hacen una pregunta y no regresan, ¿no? Y prácticamente estamos hablando de 250 personas, 250 usuarios, que pudiera ser la misma persona, 250 usuarios hacen alrededor de 40% de las solicitudes. Es decir, esas 250 personas son las que manifiestan o sostienen todo el sistema de transparencia, y en cualquier empresa, si tu cliente llega una vez y no regresa, sería cuestión de tomar decisiones, pero en el InfoDF no se hace, no se analiza esta información. Ahora, en cuanto a las atribuciones en materia de gobierno abierto, el InfoDF tiene la atribución, o el Pleno del InfoDF, de solicitarle o pedirle en colaboración con los sujetos obligados que publiquen aquella información que más les es solicitada y de manera conjunta realizar esta labor. También se puede promover entre los sujetos el desarrollo de acciones inéditas como este tipo en materia de transparencia y de promoción de datos, y se pueden implementar acciones de coordinación para subir a los portales de internet este tipo de información. Ahora, interesante el tema de la tensión entre el Info y los sujetos obligados. Creo que entre mis propuestas puse este tema de que las unidades de transparencia, las UTEs, formaran parte del InfoDF de la manera en que se hace la Contraloría con los órganos internos de control o la CEMOVI con los módulos de licencias en las alcaldías. Es decir, si el titular de la unidad de transparencia depende del InfoDF, los sujetos obligados hacia adentro le tomarán más respeto a la persona encargada de esto, porque normalmente como se conocen entre todos es, oye, ya me mandaste otro oficio otra vez,
vez, aguántame 2 días, dame chance, es decir, se elimina esa parte, se profesionaliza con esta situación, y en segundo, ahí se puede estandarizar la información desde el InfoDF y no que como actualmente que cada una de las alcaldías de alguna manera responde de acuerdo al estilo del titular de su unidad de transparencia. Ahora, ¿cómo mantener la independencia con el gobierno? Va a ser complicado y quizá en algunas cosas le tengamos más miedo que otras. No necesariamente tenemos que fungir como un enemigo del gobierno, sino se tiene que ir de la mano, pero en lo que sí creo que se debe de eliminar la tensión es el sistema local de transparencia. El sistema nacional de transparencia tiene muy claro, como lo mencioné, quiénes son los integrantes, pero en el sistema local, si se me permite la expresión, esto es una pachanga. ¿Por qué? Porque hay jefatura de gobierno, hay el oficial mayor, es decir, existe una participación y una intención de meter, digamos, mano en el sistema de transparencia, y me parece que esto no funciona, bueno, de hecho no funciona así a nivel nacional y eso no puede suceder. Entonces, si tanto el gobierno deja fluir el sistema local de transparencia como el Info adquiere y asume la responsabilidad que le toca, creo que con eso estamos del otro lado. Muchas gracias, diputados. Todavía tenías un minuto. Así tengo un minuto, quiero aprovechar para contestar algunas de la gente en Twitter. Preguntaba acerca de la información del catastro y del atlas de riesgo. Rápidamente mi postura sería: algunos datos del catastro sí claramente deben de ser públicos, otros no. Lo mismo sucede con el atlas de riesgo, hablando de digamos tuberías, zonas, instalaciones estratégicas, petroleras, demás, y con la situación en donde poca gente regulariza el título y la situación legal, y con todo el problema de invasiones que existe, creo que hay datos que no debieran ser públicos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, César, y por nuestra parte sería todo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Se encuentra Solás y Maximiliano? Bien. ¿Le seguimos? ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos iniciando prácticamente media hora antes de tu exposición. ¿Tienes algún problema de que iniciemos? ¿No? Como ustedes deciden. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Te quiero presentar. Muy buenas tardes. Bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. A mis compañeros, mi compañera Leonor Gómez, integrante de la comisión, el diputado Víctor Hugo Lobo, integrante de la comisión, el diputado Mauricio Tabe, secretario, la diputada Lilia Eugenia Rosbach, vicepresidenta, y tu servidor Carlos Castillo, presidente. Y bueno, pues como tú ya sabes, tienes 10 minutos para una exposición inicial. Posteriormente vamos a sacar de aquí, de esta urna, una pregunta que son de las que nos hizo llegar la ciudadanía a través de el portal de internet y de vía correo electrónico. Mis compañeros y compañeros, si así lo desean, van a poder generar algún comentario o algún cuestionamiento, y vas a tener 5 minutos de cierre. Aquí en el iPad te va a marcar el tiempo. Cuando te reste un minuto te va a enseñar una tarjeta, y cuando te reste otra, cuando ya no te reste tiempo, te va a enseñar la de tiempo. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna duda? Ninguna duda, gracias. Bueno, pues bienvenido, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, honorables diputadas, honorables diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, asimismo todos los asistentes en esta comparecencia. Les agradezco de antemano la atención de recibir mi postulación y de permitirme exponer en esta sesión pública la propuesta de mi plan de trabajo. Iniciaré la presentación personal con una frase: no elegimos dónde nacer, pero sí dónde vivir. Mi nombre es Massimiliano Solazzi, soy de origen italiano, pero desde hace muchos años orgullosamente mexicano. Me defino un decidido promotor de valores como honestidad, respeto y responsabilidad. Una persona con vocación de servicio orientada por el deseo de servir, así como atender las necesidades de la ciudadanía. ¿Por qué quiero ser comisionado ciudadano del InfoDF? La respuesta se sustenta en aspectos fundamentales como mi experiencia profesional, formación académica, conocimientos, compromiso e integridad. A veces los servidores públicos carecen de un proyecto detallado de vida profesional.
En mi caso, a partir de 2011, año en el cual entré a trabajar como servidor público del InfoDF, entendí que esta profesión era lo que me apasionaba. De hecho, en este periodo logré convertir las dificultades en oportunidades y retos. Desarrollé un fuerte sentido de pertenencia, deber moral y ética en beneficio de la sociedad. El servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos. Por esta razón, mi misión ha sido siempre conducirme en el desempeño de las funciones encomendadas con alto profesionalismo para ofrecer resultados tangibles y de calidad. Por muchos años y con mucho esfuerzo y dedicación, he trabajado y estudiado al mismo tiempo, y hoy me presento ante ustedes como licenciado en Administración Pública con mención honorífica, maestro en Administración Pública con mención honorífica, doctorando en Administración y Políticas Públicas, actualmente en la elaboración de la investigación doctoral, Derecho de Acceso a la Información, Avances, Limitaciones y Retos Pendientes en la Ciudad de México. También sigo estudiando un postdoctorado en Derecho. Asimismo, cuento con constancias en múltiples cursos, talleres, seminarios en las materias referentes a la convocatoria. Adicionalmente, cuento con experiencia como catedrático en nivel licenciatura y posgrado en las asignaturas de Administración Pública, Administración de Empresas, Técnicas y Metodología de Investigación. Quisiera hacer énfasis sobre mi experiencia laboral en el InfoDF. Previamente, este mes cumplí 7 años de servicio ininterrumpido, una antigüedad laboral que representa un alto compromiso de continuidad. Me he desempeñado en muchas áreas y cargos, conociendo las facultades, funciones, procesos y procedimientos de trabajo de la mayoría de las unidades administrativas del Instituto. He podido aprender mucho, así como aportar mis conocimientos y experiencia. Inicialmente adscrito en la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia, impartiendo cursos presenciales sobre la protección de los datos personales. Después, en la Dirección de Tecnología de la Información, dedicado al desarrollo de proyectos de tecnologías, en los cuales destacan el Declara InfoDF, aplicación para la famosa Declaración 3D3, el sistema de capacitación presencial del InfoDF, que a la fecha almacena los datos de más de 50,000 servidores públicos capacitados. También el sistema de información estadística del Instituto, ejemplo de gobierno abierto y transparencia proactiva. Después, con el cargo de asesor, trabajando en asuntos relacionados con el Pleno, en fin, en el área de evaluación, estudios y gobierno abierto, en actividades relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Actualmente, por comisión de trabajo en la Secretaría Técnica, para ocuparme de un proyecto fundamental, la implementación de las ponencias. Asimismo, experto de la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre todo en los módulos CIPOT, CIGEMI y SICOM. Seguiré con un diagnóstico de la situación actual del InfoDF, así como presentar los objetivos y líneas de acción al ocupar el cargo de comisionado ciudadano. Es de conocimiento común que ante la omisión del nombramiento de 4 comisionados se generó la falta del quórum del Pleno, situación que ha provocado por más de 7 meses, de abril a noviembre, la imposibilidad de llevar a cabo las sesiones semanales del Pleno, dejando así muchos temas institucionales pendientes. Asimismo, a partir del 11 de mayo, el INAI aprobó la petición de atracción con respecto a los recursos de revisión pendientes de resolución por parte del Instituto. Se evidenció así la imposibilidad de cumplir con la función principal del Pleno, la resolución de las controversias que se generan en el ejercicio del derecho. Si bien es cierto que, pese a la ausencia de un Pleno, en estos 7 meses el Instituto continuó sus labores. Lo cierto es que el órgano garante local evidentemente perdió su autonomía, limitado en su figura de contrapeso al poder público. Por lo tanto, la urgencia de recuperar esta autonomía constitucional, dejando de depender en sus funciones y decisiones de otro órgano garante.
En este contexto se desenvuelve el desarrollo de mi plan de trabajo, mirar al pasado para entender el presente y construir el futuro. En el 2018 se cumplieron ya 15 años de la publicación de la Ley de Transparencia de la Capital y en pocos meses el InfoDF cumplirá 13 años de existencia, un organismo consolidado con capacidades técnicas que desde su inicio ha garantizado y sigue garantizando derechos y libertades en esta gran ciudad. Prueba de lo anterior, a partir del 2004 hasta la fecha, en la Ciudad de México se recibieron más de 1.200.000 solicitudes. Asimismo, el Instituto recibió más de 25.000 recursos de revisión. Con respecto a los objetivos y línea de acción al ocupar el cargo de comisionado ciudadano, en primera instancia propongo atender los asuntos urgentes tales como recuperar de manera inmediata la plena autonomía del Instituto, retomando la función primordial del órgano colegiado y máxima instancia directiva, el Pleno. En este sentido, sesionar de forma semanal para resolver las controversias como los recursos de revisión y las denuncias. Impulsar la implementación de las ponencias, un nuevo esquema para la sustanciación y resolución de los recursos de revisión, un tema que conozco muy bien. De hecho, en conjunto con la Secretaría Técnica, en los últimos meses estuvimos trabajando una propuesta para la implementación de las ponencias que se presentará al Pleno, que a la brevedad se conformará. Otro pendiente se refiere a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. El Pleno del Instituto deberá aprobar y mantener actualizado el padrón de sujetos obligados al cumplimiento de la presente ley, es decir, dar de alta las 16 alcaldías y dar de baja las 16 delegaciones. Dar de alta, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México y dar de baja la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros sujetos obligados. También la implementación de las políticas y medidas de austeridad. Un gran reto del nuevo gobierno que exige cambios y ajustes en la administración pública. Austeridad no solo implica recortes al presupuesto y reducción del gasto público, sino se debe concebir como un conjunto de medidas tendientes a lograr la necesaria austeridad para el uso eficiente, transparente y eficaz en ejercicio de los recursos públicos, la urgencia de trabajar en la edificación del sistema local anticorrupción. Lo anterior a efecto de prevención, detección, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, toda vez que existe un fenómeno frecuente que atenta contra la democracia, uno de los temas que más les duele a nuestro país, el flagelo de la corrupción. Para fortalecer los vínculos con la sociedad, impulsaré mesas de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, impulsaré la conformación del Consejo Consultivo Ciudadano para dar atención a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Transparencia. También debemos recordar que a más de un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, aún se tienen pendientes en relación a la reconstrucción de la Ciudad de México. Al respecto, el InfoDF deberá vigilar que este proceso se realice con una visión de derechos humanos hacia las personas afectadas y en beneficio de toda la ciudadanía en transparencia total en el ejercicio de los recursos públicos. Concluyendo, pongo a su consideración todas las razones que sustentan mi idoneidad para el cargo de comisionado. Conozco perfectamente las necesidades, retos pendientes, área de oportunidad del Instituto y la gran responsabilidad que deberá asumir el próximo Pleno. Sin más por el momento, les agradezco toda su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a pedir a la diputada Leonor que pueda sacar una pregunta. ¿Quieres preguntar algo? Buenas tardes. Estas preguntas las recibimos por medio del micrositio. Exponga un caso en el que el derecho de acceso a la información haya sido útil para hacer exigibles otros derechos humanos y explique por qué. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle
cuáles son los datos personales y cuáles son los datos sensibles.